Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que de manera excelente. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de videos para revisión del lenguaje de consulta estructurado. En el último de los videos platiqué una primera aproximación hacia la solución para el ejemplo 9, que ya estamos trabajando con la búsqueda de patrones de cadena. En particular, lo que tiene este ejemplo es que no busca un patrón de cadena completo, sino una letra en particular en una posición en específico. Entonces, vimos una aproximación en el video anterior en donde utilizaba a partir del operador OR combinado con el operador ILike y el modificador tanto por ciento, pues la posibilidad de buscar al final de una cadena, en este caso 4 letras en específico, que eran las letras N, O, S o Z. Sin embargo, les comentaba que una escritura en ese sentido pues se vuelve muy problemática por la combinación que tenemos con el operador OR, que me obliga a tener la estructura atributo, operador de comparación y la cadena en este caso a comparar. Entonces resulta ligeramente complicado el trabajo con esta forma de consulta. Entonces vamos a comenzar con el ejercicio 9. Voy a moverme a pgadmin para comenzar entonces con la escritura. Entonces, ejemplo 9. Entonces aquí lo que voy a hacer en este sentido es comenzar a hacer una búsqueda de patrones, pero en este caso voy a moverme un poco hacia lo que se conocen como expresiones regulares, que es una forma a partir de la cual nosotros podemos escribir consultas en donde vamos a tener modificadores adicionales con capacidades diferentes a las que tiene en este caso y que soporta el operador like simplemente al trabajar con el tanto por ciento y el guión bajo. Aquí vamos a tener la posibilidad de trabajar con algunos operadores que me van a permitir hablar de cuantificadores, ¿sabe? Entonces eso va a ser muy interesante en este caso para nuestras consultas. Entonces voy a regresar un poco hacia esta consulta que nosotros hicimos en algún momento de buscar los nombres de sucursal utilizando, en este caso buscando el patrón de consulta de cadena SAN al inicio antes de resolver como tal el ejercicio 9. Entonces, regresando al ejemplo, lo voy a poner al ejemplo 5 que tienen ustedes en la hoja de ejercicios. Entonces involucrábamos en este caso la recuperación de toda la información que teníamos en la tabla de la sucursal y en este caso la condición era con el nombre de sucursal. Utilizamos el operador ILike para que fuera robusto y buscamos el patrón de cadena SAN al inicio. Esta fue la parte de la consulta que escribimos en el ejemplo 5. La voy a ejecutar para que veamos el resultado. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, estoy recuperando justamente la información de los nombres de sucursal que tienen el patrón de cadena SAN al inicio. Bueno, si quiero mover este ejemplo a expresiones regulares, lo voy a copiar y entonces tendríamos que cambiar en este caso el operador ILike por el operador virgulilla. ¿Sale? Entonces en el operador virgulilla ya no tiene ningún sentido en específico, como sucede con el operador like y el operador ILike, el tanto por ciento y el guión bajo. Aquí desaparecen esta forma de especificar 0 más caracteres o un carácter en particular, ya no los vamos a tener aquí. En este sentido, si yo quisiera hacer la búsqueda de estas sucursales que comienzan con el patrón de cadena SAN, tendrá que utilizar en este caso el asterisco. El asterisco lo que indica es la ocurrencia de 0 o más veces el átomo que se encuentra inmediatamente a la izquierda de donde estoy colocando el modificador. Entonces vamos a ver cómo funciona esta consulta utilizando expresiones regulares. Vean que en este caso no me está recuperando absolutamente nada la información sobre la consulta de la sucursal, en este caso porque el operador virgulilla, que es para poder involucrar en este caso consultas que tienen que ver con expresiones regulares, este operador sería o le sucedería exactamente lo mismo que le sucede al operador similar to y al operador like, en donde
tengo que escribir exactamente la información tal y como aparece. Entonces, en este caso, el patrón de cadena es SAN con mayúscula. Entonces, si ejecutamos la consulta, estaríamos recuperando la información. Ahora, vamos a analizar un poco lo que está sucediendo porque estoy recuperando más filas de las que normalmente, de las que recuperé aquí. Vean que cuando ejecuté esta consulta, recuperé exactamente 12 filas. Vean que al momento de efectuar esta consulta, estoy recuperando 281 filas. Entonces vean aquí, las filas que estoy encontrando inicialmente parece que cumplen con la condición. Vean que tengo San Nicolás, Santa Anita, pero vean por ejemplo aquí tengo Salamanca que no corresponde, Sayula que no corresponde, ¿sale? Que son filas que en este caso no están correspondiendo necesariamente con la información que yo estoy buscando, porque mi interés es recuperar en este caso sucursales que tengan o que contengan el patrón SAN. Vean que en este caso Salamanca, ustedes dirán, pero ¿por qué si ahí yo le estoy especificando que sea SAN? Bueno, recuerden que lo que les decía, este modificador, asterisco, es un cuantificador que significa 0 o más veces la ocurrencia del átomo o del elemento que tengo inmediatamente a la izquierda. Inmediatamente a la izquierda tenemos la N. Entonces vean que en este caso estuvo encontrando todas aquellas filas que en donde apareciera la N, como San Nicolás o Santa Anita, pero vean que implica 0 o más. Entonces en Salamanca la N no aparece y está cumpliendo en este caso con la condición. Vean que lo mismo pasa con Sayula, está SA, la N no aparece, cumple con la condición. Entonces vean, ahí está otorgando un grado de libertad al momento de hacer la recuperación de información. Entonces ahí tengo problema con el operador, con el cuantificador asterisco, porque está significando en este caso 0 o más. Aquí lo voy a poner como comentario, es 0 o más. Vamos a ver por ejemplo qué pasa si utilizo el cuantificador más. Entonces voy a efectuar en este caso mi consulta. Y vean que en este caso ya estoy recuperando ahora sí las 13 filas que yo estaba esperando. Vean que en este caso todas aparecen con SAN. Muy importante, vean que en este caso lo que está sucediendo es que el cuantificador más lo que está indicando es una o más veces. ¿Cuál átomo? En este caso el que tengo exactamente a la izquierda, es decir, la N. Por eso es que aquí aspectos como Sayula, ¿sale? No aparecen porque aquí le estoy diciendo que al menos debe de haber una letra N. Ahora, importante, vean aquí estoy recuperando Plaza San Marcos, que es un nombre de sucursal que sí contiene el nombre de un santo. Sin embargo, la consulta explícitamente me decía que tenía que comenzar en este caso con el patrón de cadena SAN. Entonces vean que aquí lo que está haciendo es buscando este patrón de cadena en cualquier posición. Por eso es que me está recuperando en este caso Plaza San Marcos, que no corresponde necesariamente con los nombres de sucursal que yo estoy explícitamente buscando, que son todos aquellos que comienzan justamente con el patrón de cadena SAN. ¿Sale? Entonces, una forma a partir de la cual nosotros podemos indicarle que esto tiene que buscarlo al inicio, pues vamos a poner aquí al inicio, ¿cómo le digo con la expresión regular que me recupere, que busque esto al inicio? Pues le voy a anteponer, en este caso, el acento circunflejo a la expresión regular. Entonces, en este caso, el acento circunflejo, si lo coloco a la izquierda del patrón de cadena, lo que significa es que voy a buscar este patrón de cadena exactamente al inicio. Entonces voy a efectuar en este caso mi consulta. Ahí me marcó un error porque cuando la seleccioné el guión medio, que no tiene ningún sentido fuera de la cadena. Y vean que ahora ya estoy recuperando exactamente las 12 filas que había recuperado inicialmente con el operador like. Y vean que ya no aparece en este caso la sucursal Plaza San Marcos, ¿sale? Porque esa no cumplía exactamente con la condición. Bueno, vean que entonces el operador virgulilla lo que me permite es involucrar la búsqueda de cadenas a partir, en este caso, de
otros caracteres que tienen una connotación diferente, como marcar inicios, marcar la ocurrencia de 0 más o de una o más veces exactamente un átomo en particular. Como les decía, dentro de las expresiones regulares vamos a comenzar o vamos a tener la posibilidad de trabajar con cuantificadores. Y bueno, decíamos que aquí teníamos un problema si yo no escribía en este caso los patrones de cadena exactamente con mayúscula, porque el operador virgulilla como está es un operador que es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Cómo le hago para poder hacer esta consulta no sensible a mayúsculas y minúsculas? Bueno, pues voy a utilizar en este caso, ¿listo? Entonces voy a usar en este caso el operador virgulilla con un asterisco, ¿sale? Entonces esto será no sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces voy a cambiar aquí el patrón san con minúscula y vean ustedes que en este caso se efectúa vean que en este caso se efectúa la consulta, ahora sí, sin ningún problema, ¿sale? Bueno, ahora bien, vean que cuando efectué la consulta, la voy a copiar aquí, cuando efectuamos la consulta utilizando san, pero con el cuantificador asterisco, vean que en este caso se estaban recuperando algunas filas adicionales, como por ejemplo Salamanca, habíamos visto, y la otra era Sayula, que eran dos filas que se estaban recuperando adicionalmente, porque en este caso recuerden que el cuantificador estaba afectando explícitamente a la letra N, ¿sale? ¿Cómo le puedo hacer para que la N no sea el átomo que quiero que aparezca una o 0 o más veces? Bueno, en este caso voy a involucrar el modificador que me permite hacer referencia a un solo carácter. Cuando estábamos trabajando con el operador like, el modificador que me permitía hacer referencia a un carácter era el guión bajo. En el caso de las expresiones regulares, el elemento o el metacarácter que hace referencia en este caso a un carácter, el que sea, es en este caso el punto. Entonces vean que en este caso lo que yo le estoy indicando es que va a hacer o va a buscar todas aquellas cadenas que comiencen al inicio con el patrón de cadena san y después que aparezcan 0 o más caracteres en este sentido a la derecha. Vamos a efectuar la consulta. Y vean que nuevamente vuelvo a hacer la recuperación de las 12 filas que habíamos estado recuperando originalmente con el operador like, ¿sale? Entonces, aquí tengo, ya he explorado en este caso dos cuantificadores, el que me permite 0 más el átomo que tengo a la izquierda o 1 más el átomo que tengo a la izquierda. Sin embargo, tengo la posibilidad de especificar exactamente el número de veces que yo quiero que el átomo aparezca en una consulta. Por ejemplo, vamos a hacer una consulta de toda la información de la tabla cuenta y en este caso mi condición será, por ejemplo, para el número de cuenta. Vamos a utilizar el operador virgulilla, tanto asterisco, para que no sea sensible a mayúsculas y minúsculas, y vamos a buscar, por ejemplo, una cuenta en particular. ¿Cuál es la cuenta en particular que me interesa? Por ejemplo, quiero una cuenta que tiene 3 ceros. Entonces, una forma de especificar los 3 ceros pues es colocar los 3 ceros de manera explícita, o bien puedo utilizar cuantificadores. Entonces, el átomo que quiero que aparezca en 3 ocasiones es el 0 y voy a utilizar en este caso un par de llaves. Entonces, dentro de las llaves, por ejemplo, yo le voy a poner en este caso un 2. Aquí lo que está indicando es que voy a buscar aquellos números de cuenta que tengan 2 ceros seguidos. Recuerden que los números de cuenta es una cadena de 7 caracteres, los primeros 2 son C y guión medio y los otros 5 son números. Entonces ya llevo 2 de los 5 números, los otros 3 números, por ejemplo, voy a hacer que busque la cuenta que tiene un 1 o
que tiene en este caso en donde aparecen 3 unos de manera consecutiva. ¿Sale? Entonces, vamos a poner aquí. Efectuamos la consulta. Y vean, en este caso me está recuperando justamente la cuenta C-medio 00, 2 ceros y luego 3 unos, porque le puse entre los corchetes el 3. ¿Vale? Entonces, esos son cuantificadores que me permiten hablar exactamente del número de veces que quiero que aparezca el átomo que tengo exactamente a la izquierda. Pero también podríamos efectuar algo de este estilo. Por ejemplo, voy a seleccionar nuevamente toda la información, la voy a copiar para no escribirla. Entonces seleccionamos toda la información de los números de cuenta y, por ejemplo, vean aquí, voy a pedirle que me busque, por ejemplo, aquellas cuentas. Lo voy a escribir así. Entonces vean, aquí le estoy indicando. Búscame, aquí no me importa la posición, vean que no estoy colocando absolutamente ningún marcador de que sea necesariamente al inicio, sino es en cualquier posición. Vean que le estoy indicando, el 0 puede aparecer ninguna vez o más veces, a diferencia del 1, el 1 está obligado, porque estoy utilizando en este caso el cuantificador más. El 1 está obligado a aparecer al menos una vez dentro de los números de cuenta que se están recuperando. ¿Vale? Entonces vamos a efectuar la consulta. Y vean, por ejemplo, aquí tengo cuentas en donde aparece el 0 varias veces, pero podemos encontrarnos en este caso cuentas en donde el 0 no aparezca en ninguna ocasión. Vamos a buscar una aquí. Vean, por ejemplo, aquí hay cuentas en donde el 0 no aparece ninguna vez, en donde aparece una vez, 2 veces, así. Una vez, vean aquí, 0 con una vez. En estas cuentas aparece el 0 2 veces, 0 2 veces. Y vamos a tener cuentas en donde aparece 3 veces, en donde aparece 4 veces. Y es lo máximo que puede aparecer. Pero vean que en todas las cuentas que estoy indicando, el 1 aparece al menos una vez. Es decir, aquí no me encuentro o no me debo de encontrar ninguna cuenta en donde no aparezca, en este caso, el 1. Y a partir de aquí yo podría hacer más modificaciones. Por ejemplo, quiero cuentas en donde el 3 no aparezca, por ejemplo, que pueda no aparecer ninguna vez. Entonces vean que efectúo la consulta. Entonces vean, hay cuentas, o podría en este caso recuperar cuentas que no tenga en este caso ningún 3, como por ejemplo esta, o cuentas en donde aparezca el 3 una vez, o aparezca 2 veces, o aparezca 3 veces, aparezca 4 veces, o a lo más 5 veces. En este caso, pensando en que, bueno, vean que en este caso no podría aparecer 5 veces porque estoy pidiendo la ocurrencia de al menos un 1 y que no haya ceros. Entonces, pensando que no hay un 1, que no hay ceros, que hay un 1, y ese de manera obligatoria, entonces el número máximo de veces que podría aparecer el 3, en este caso serían 4, pensando que no tenemos 0. ¿Vale? Entonces vean que aquí es una forma interesante a partir de la cual nosotros podemos buscar en este sentido los cuantificadores. Vean que aquí el 3 puede aparecer en cualquier posición, lo puedo tener al inicio, lo puedo tener contenido o lo puedo tener al final, pero vean que no es necesario que el 3 aparezca necesariamente al final de los números de cuenta que estoy recuperando. Sin embargo, yo podría lanzar en este caso consultas, por ejemplo, en donde yo le indicara que exactamente el valor o el átomo que estoy buscando aparezca exactamente al final. Entonces ya vimos que si yo dentro de la expresión regular yo le antepongo el acento circunflejo, eso indica que el patrón de cadena lo voy a buscar al inicio. Vamos a poner aquí buscar al final. Entonces, por ejemplo, voy a regresar justamente a la consulta que aquí voy a buscado con varios átomos en diferentes ocurrencias. Entonces, habíamos dicho que apareciera el 0, 0 o más veces, el 1 al menos una vez. Y en este caso, por ejemplo, quiero que las cuentas finalicen, las que recupere, exactamente con el 3. Entonces, si quiero que el átomo aparezca al final, en este caso le voy a colocar a la expresión regular el signo de pesos. Siempre que aparezca el signo de pesos a la derecha de un átomo, significa que ese es el elemento que voy a buscar al final. Entonces vamos a efectuar en este caso nuestra consulta y vean que ahora las cadenas que está recuperando puede aparecer el 0
en este caso lo más que puede aparecer son 3 veces, porque ya tengo fijos el 1 y el 3, o puedo tener números de cuentas en donde no aparezca ningún 0, el 1 está obligado a aparecer al menos una vez, y vean que todas las cuentas que estoy recuperando aquí, todas, sin excepción, finalizan con el valor 3. ¿Sale? Entonces buscar al final, en este caso me sirve el signo de pesos, mientras que el buscar al inicio, aquí lo teníamos al inicio, lo voy a poner aquí con un comentario, buscar al inicio, entonces tenemos el acento circunflejo, ¿vale? Y en cuanto a los cuantificadores en explícito que podemos utilizar, entonces aquí vamos a poner cuantificadores. Entonces, si utilizamos una llave, en este caso con n, significa que debe de aparecer exactamente ese número de veces, ¿sale? Puede ser que utilicemos entre corchetes n, n, m, en donde va a aparecer al menos n veces y como máximo m, por ejemplo. Estos son dos de las variantes que podríamos utilizar en este caso para los cuantificadores, o bien si nosotros utilizamos en este caso el cuantificador n y una coma, eso significa que el átomo aparecerá al menos n veces y puede ser n más 1, n más 2, más 3, las veces que sea hacia arriba. Sale que es un contraste en este caso con esta segunda forma de cuantificar, en donde yo le estoy poniendo el límite máximo de veces que puede aparecer. ¿Sale? Entonces, bueno. Con estas ideas, ahora sí, vamos a resolver el ejemplo 9. Ejemplo 9 con expresiones regulares, que ya se facilita un poco más. Entonces, me piden en el ejemplo 9, información de las sucursales cuyo nombre termine con alguna de las siguientes letras. Entonces, nuevamente, vamos a hacer la selección de toda la información de la tabla sucursal. En este caso, me piden una condición sobre el nombre de sucursal. Vamos a utilizar en este caso virgulilla con el asterisco para que sea no sensible a mayúsculas y minúsculas, y me piden en este caso una letra al final, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver en este caso? Como me piden en este caso que sea al final, entonces voy a colocar una letra. Por ejemplo, si quisiera recuperar nada más todas aquellas sucursales, nombres de sucursal que finalizan con la letra N, lo tendrá que escribir de esta forma. Vamos a ejecutar la consulta. Entonces vean aquí, estoy recuperando 22 filas y como ustedes pueden observar, todas las sucursales que estoy recuperando, Culiacán, Ixmiquilpan, Naucalpan, Cancún, San Martín, Plaza Coyoacán, Uruapan, etcétera, todas ellas finalizan con la letra N. Pero no es la única letra que me interesa, también me interesa que puedan finalizar con una letra O, una letra S o una letra Z. Entonces, si quiero aumentar la lista de elementos, entonces voy a aplicar aquí corchetes. Entonces, en el corchete, aquí tengo varias formas de especificarlo. Si yo utilizo, por ejemplo, el operador pipe y pongo una O, eso significa buscar todas las sucursales cuya letra final sea una N o una S. Vean aquí, sube la cardinalidad a 61, entonces ya aparecen sucursales como Acámbaro, como Pénjamo, como Atlacomulco, como habíamos visto en la primera aproximación de solución. Entonces vean, si coloco un pipe, esto lo leo directamente como si fuera un O. Otras variantes que podríamos encontrar para esta misma forma de escritura, la voy a poner por acá, con respecto a esta consulta. Entonces puedo utilizar en este caso pipe, podemos utilizar una coma y tendríamos exactamente el mismo efecto, 61 filas, entonces sigue considerándolo como N o S, pero en la realidad es que podríamos simplemente dejar sin ningún elemento separador las letras que me interesa. Ahora, bien importante, ustedes dirán, pero ¿por qué no le pones ningún elemento separador? Bueno,
algo que les debe de quedar claro es que cualquier cosa que yo coloque dentro de un corchete en expresiones regulares hace referencia a un solo carácter. No importa todo lo que yo escriba dentro del corchete, hace referencia exactamente a un solo carácter. Entonces aquí no importa que aparece la letra no, o si la pongo primero la O y luego la N, que se leería como on, no va a tomar exactamente los dos caracteres, sino que va a decir en esta posición, o en la posición que me está indicando, que en este caso es al final, porque tengo un signo de pesos, o puede aparecer una N o puede aparecer una O. ¿Sale? Entonces, si les causa ruido, pueden utilizar la coma o el pipe para separar, pero en la realidad es que no necesito ningún elemento marcador. ¿Sale? Luego entonces, siguiendo con esta idea para el ejemplo 9, entonces eso significa que una consulta que me devuelva, en este caso los nombres de sucursal, cuyo nombre de sucursal finaliza con una letra N, O, S o Z, la podríamos recuperar justamente de esta forma. Entonces ven, aquí estoy recuperando 92 filas y entonces ya tengo sucursales como Acámbaro, como Cuetzalan, como San Nicolás, como Playa del Carmen, como Tampico, ¿sale? Entonces ya tengo nombres de sucursal que finalizan con alguna de las letras indicadas N, O, S o Z, ¿sale? Pero esa es una parte de la consulta. La consulta completa en el ejemplo 9 me pide nombres de sucursal que terminen con alguna de estas letras y que estén ubicados en estados cuya primera letra sea cualquiera de las que tengo indicados aquí. Entonces voy a completar en este caso mi consulta utilizando un AND y vamos a agregar la condición del estado. Nuevamente voy a utilizar expresiones regulares, no sensible a mayúscula y minúscula, entonces ocupamos virgulilla, asterisco. Y en este caso lo que requiero es letra al inicio. Vamos a utilizar el acento circunflejo. Nuevamente me piden una letra al inicio. Voy a utilizar los corchetes que van a hacer referencia siempre a una sola letra. Y aquí vean que arriba lo que sucedió es que estábamos utilizando las letras N, O, S o Z. Vean que en este caso las letras no eran consecutivas. Cuando estoy teniendo letras consecutivas, por ejemplo, ahí me dice cualquier letra en el intervalo A a D, es decir, A, B, C o D, cualquiera de ellas, puedo escribirlas explícitamente, pero si los valores son consecutivos, entonces puedo utilizar A-medio D. Eso lo que estará indicando es una letra en este rango especificado, de A a D. Puede ser una letra H, puede ser una letra L o puede ser cualquiera en el rango O a T. Y vean que en este caso le estoy indicando que debe de estar en este sentido al inicio el patrón de consulta. ¿Sale? Aquí lo escribí mal, perdón. El patrón es todo esto. ¿Sale? Entonces aquí le estoy en este caso indicando que debe de ser al inicio y una letra cualesquiera de las que tengo especificados aquí. Vean que aquí parece que se lee raro, pero como les comentaba, no es obligatorio que le pongamos algún elemento separador. Si eventualmente les causa ruido, pues a lo mejor podrían utilizar comas para poder separarlo, pero la realidad es que no lo necesitamos porque recuerden que solamente puede considerar una sola opción a la vez. Entonces selecciono toda mi consulta, la vamos a ejecutar y bueno, aquí ya lo tenemos. Entonces vean que estoy recuperando sucursales con alguna de estas letras al final y en el caso del estado debe de ser alguna de las letras indicadas. Puede ser una A, puede aparecer la P porque está en el rango O a T, ¿sale? Y bueno, una letra H, una letra L, etcétera, una T, una S, estados con A que no tenemos, perdón, con A que sí tenemos, que es Aguascalientes, estados con D, etcétera, con letra inicial, aquí lo estaríamos ya recuperando. Entonces, vean la maravilla que tenemos en este caso con las expresiones regulares y los cuantificadores. Vean que en este caso no estoy utilizando ningún cuantificador porque no me interesa la ocurrencia de más veces de este átomo. Solamente me interesa este carácter al inicio o el carácter al final, que es básicamente lo que me están pidiendo en el ejemplo 9. ¿Sale?
Entonces, por favor, revisen. De todas formas, les voy a dejar un material sobre expresiones regulares para que lo puedan leer y para que puedan profundizar. Y vamos a preparar seguramente algunos ejemplos adicionales centrados exactamente en el uso de expresiones regulares para que puedan acompañar justamente los ejemplos que estoy revisando en este caso. ¿Sale? Entonces, cualquier duda, por favor, cualquier comentario me lo hacen saber para que lo podamos resolver sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, vámonos ahora al siguiente ejemplo, que sería el ejemplo número 10. Me dice toda la información de los clientes que tienen un segundo apellido que comience con alguna de las letras A, C, D o cualquiera en el rango NAR y que no termine con O, N, R, S o Z y que tenga una longitud de 5 caracteres. Pues, un poco complicada la redacción, pero bueno, nada del otro mundo. Entonces vamos con el ejemplo entonces 10. Ahora tengo que controlar, en este caso me piden el segundo apellido, es decir, el apellido materno. Recuerden que la construcción de los apellidos que tengo, de los nombres que tengo para los clientes, solamente requiere 3 tokens. Uno para el nombre, uno para el apellido paterno y uno para el apellido materno. Entonces, siguiendo esa idea, estaríamos aquí seleccionando toda la información. En este caso lo voy a hacer de la relación cliente. La condición lo voy a hacer sobre el nombre del cliente. Vamos a utilizar nuevamente expresiones regulares y quiero que sea no sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Vale? Entonces me pide en este caso que trabaje con el segundo apellido, es decir, lo que tenemos exactamente al final. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que debe de suceder con el apellido al final? Bueno, debe de ser un apellido de longitud 5. Entonces lo voy a especificar aquí. Recuerden que dentro de expresiones regulares, cuando yo quiero hablar de una cadena de una longitud en particular, vamos a utilizar en este caso un punto que significa un carácter. Entonces 2, 3, 4, 5. Y esto lo voy a hacer exactamente al final. 5 caracteres al final. Bueno, vamos a ver si esto recupera exactamente lo que estoy buscando. Entonces vean aquí, estamos teniendo nuevamente problemas al momento de hacer la recuperación. Vean que en este caso este apellido no tiene exactamente 5 caracteres. Tengo Vega y nuevamente estamos teniendo aquí problemas por la ocurrencia que estamos teniendo con los elementos. Entonces, si yo agrego a mi patrón de consulta, en este caso, por ejemplo, un espacio, vamos a ver si esto mejora la recuperación. Vamos a hacer. Y vean que ahora ya lo tengo resuelto. Vean que el problema que estaba teniendo es que no estaba necesariamente buscando el espacio que separara el último de los tokens, que es en el cual me interesaba centrar el foco de atención. Estaba considerando pues toda la cadena completa y pues en los nombres de los clientes cabía perfectamente esta definición, asegurando que al final tuviéramos 5 caracteres. Ustedes dirán, oye, pero ahí tenías por ejemplo Vidal. Vidal solamente tiene 4. Bueno, sí, pero antes de Vidal hay un espacio y eso cabe dentro de la definición del metacarácter punto, ¿sale? Entonces, explícitamente yo le estoy agregando un espacio para que entonces diga, ok, no me interesa lo que suceda antes, sino al final debo de tener un espacio y luego exactamente 5 caracteres, que es lo que tengo especificado aquí. Bueno, aquí ya están los apellidos de exactamente 5 caracteres, me estoy refiriendo al segundo apellido. Bueno, dice que el apellido debe de comenzar, entonces significa que uno de los caracteres que ahorita estoy dejando fijo, bueno, la voy a separar para que ustedes puedan tener la oportunidad de visualizar los dos resultados. Pues ahora sí voy a comenzar con las modificaciones. Me dice que el primero de los caracteres, entonces este no va a ser libre, ¿sale? Entonces este lo voy a modificar. Tiene que ser letra de inicio, entonces voy a utilizar en este caso la letra de inicio. Vean que aquí no se refiere exactamente al inicio de la cadena. Si fuera al inicio de la cadena, entonces tendría que utilizar en este caso el acento circunflejo. Recuerden que el acento circunflejo significa inicio de cadena. Este no es el inicio de cadena, es una cadena al interior. Entonces aquí nada más voy a hacer referencia al primero de los caracteres. En este caso, si el apellido tiene longitud 5, en este caso el carácter 1 de esta longitud va a ser el que inicie con cualquiera de estas letras. Entonces me dicen que debe de iniciar con letras A, puede ser C,
puede ser o cualquiera en el rango N a R. ¿Sale? Esa es la letra de inicio. Y me dice que no quiere que termine. Bueno, voy a ejecutar esta consulta para que la vayamos viendo por partes. Entonces ejecuto esta consulta. Y entonces vean aquí, estoy recuperando todos los clientes que tienen un apellido de longitud 5, en donde el apellido puede comenzar con A, puede comenzar con C, puede comenzar con cualquier letra en el rango NAR. Entonces vean ejemplos, tengo los apellidos Nieto, Núñez, Román, Rubio, Calvo, Parra, sale Ramos, Pérez, sale que son apellidos que cumplen justamente con letra inicial, con cualquiera de los que estoy indicando aquí. Ahora, me hablan de la última letra, es decir, de la quinta letra de este apellido. Nuevamente voy a utilizar en este caso un corchete para hacer referencia a estas letras. Si me dijeran que debe de finalizar, entonces pondría yo aquí el conjunto de letras que me interesan. Una O, en este caso, una N, una R, una S o una Z. Entonces, si efectúo la consulta así, entonces vean aquí, ya desaparecen algunas de las opciones que tenía. Entonces aquí ya nada más se centra, por ejemplo, en apellidos como Nieto, como Núñez, termina en O, termina en Z, Román, que termina en N, ¿sale? Arias, en este caso, que termina con S, ¿sale? Entonces esos serían apellidos que finalizan con alguna de estas letras, ¿sale? Pero a mí me dicen que no finalicen. Lo voy a poner por acá. Estos son apellido materno que inicia y finaliza con alguna de las letras indicadas. Ahora vamos a poner apellido materno que no finaliza con alguna de las letras indicadas. Entonces, cuando quiero que no finalice, lo que voy a hacer dentro del corchete para negar el conjunto, vamos a poner el acento circunflejo. Entonces, siempre que dentro del corchete, recuerden que fuera del corchete significa inicio de cadena. Dentro del corchete significa no considerar ninguna de las letras que se listan a continuación. Entonces, vean el efecto que tiene el acento circunflejo en la expresión regular. Entonces, vean ahora, tengo apellidos como Parra, es decir, la A, que es la letra final, no está contenida en el conjunto O, N, R, S o Z, ¿sale? Entonces parece que apellidos con esta longitud exactamente solamente cumple en este sentido con Parra, ¿sale? Si yo le colocara, por ejemplo, aquí también el acento circunflejo dentro de la letra inicial, aquí, entonces sería apellidos de 5 caracteres que no comienzan ni con A, ni con C, ni cualquiera en el rango NR, y que su letra final no es ni O, ni N, ni R, ni S, ni Z, ¿sale? Ya tendría, por ejemplo, aquí Vidal, Blesa, es decir, todos los otros que no son Parra, por ejemplo, que es el conjunto que correspondía en el sentido de esta primera ejecución, ¿sale? Entonces, bueno, aquí eventualmente pues tenemos algunas otras prestaciones derivadas de las expresiones regulares, pero como les decía, voy a acompañar esta parte con alguna lectura para expresiones regulares en donde ustedes puedan eventualmente profundizar en algunas variantes que se podrían trabajar interesantes, y vamos a preparar un material con ejemplos explícitos de expresiones regulares para que ustedes puedan completar el estudio de este material y que puedan ver algunas posibilidades que se pueden presentar en este sentido con el uso de expresiones regulares, ¿sale? Entonces, de todos modos, pues revisen, jueguen con los ejemplos. La idea es que ustedes
puedan descargar este material, que ustedes puedan ejecutar sus consultas, que le puedan meter mano, que se enfrenten a errores y que esos errores que eventualmente les vayan saliendo sobre las consultas que ya vemos que sí se ejecutan, pues para que vayan despertando dudas, para que vayan despertando interés y cualquier cosa pues me la puedan comentar y la podamos solventar y todos quedar en el mismo entendido y no quedarnos con dudas, que eso es justamente lo más importante y lo que estamos buscando. ¿Sale? Bueno, entonces avancemos con el ejemplo número 11. El ejemplo número 11 me pide obtener el nombre del cliente, estado y fecha. Vean que nuevamente es una consulta de proyección de aquellos clientes que hayan nacido después del 13 de diciembre de 1954 y antes del 26 de junio de 1986. Entonces vean, en los videos anteriores estuvimos trabajando con operadores de comparación que me permitían hacer el trabajo con cadenas completas o con patrones de cadena. Ya que hemos revisado algunas variantes interesantes, ahora vamos a comenzar con el otro tipo de dato que es muy importante dentro de las bases de datos y muy importante dentro de los modelos que tienen que ver con múltiples dimensiones, que tiene que ver con el manejo de fechas, con el manejo de tiempo, ¿sale? Entonces, son tan importantes dentro de las bases de datos que incluso tienen un conjunto de funciones en específicas para realizar tareas y poder mostrar distintas perspectivas, en este caso, para las consultas. Entonces vamos a comenzar en estos ejemplos a trabajar con manejo de fechas, que es generalmente de lo que más nos vamos a encontrar al momento de hacer recuperación de información. ¿Sale? Entonces, bueno. Vamos ahora con el ejemplo número 11. Entonces, el ejemplo número 11. Me pide información de los clientes. Entonces vamos a hacer una selección. No me piden una consulta de selección completa, sino que es una consulta de proyección. Entonces tengo que recuperar el nombre del cliente, necesito recuperar el estado y necesito recuperar la fecha de nacimiento. Estos son los valores que me piden. Vamos a hacerlo de la relación cliente. Voy a ejecutar mi consulta hasta este punto. Entonces ustedes pueden observar que lo que estoy recuperando es la información de todos los clientes, 15.505, de todos los clientes que tengo en el banco. Ahora bien, no me interesan todos. Me interesa solamente aquellos donde la fecha de nacimiento sea, en este caso, mayor, es decir, que hayan nacido después del 13 de diciembre. En este caso voy a considerar que no están pidiéndome exactamente del 13 de diciembre. Entonces, muy importante, y ya lo habíamos platicado con un poco con el álgebra relacional, lo que sucede con las fechas, aunque tienen una configuración y un formato particular con el que se muestran, como ustedes lo pueden observar, aquí se está mostrando la fecha de nacimiento en el formato estándar que tiene SQL para el almacenamiento, que son 4 caracteres para el día, seguidos de dos caracteres, en este caso 2 dígitos para el mes y finalizando con 2 dígitos para el día. Ese es el formato estándar que nosotros tenemos para las fechas, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer aquí es hacer referencia explícitamente a la fecha. Voy a hacer en este sentido la pregunta exactamente en el formato. Es decir, me están pidiendo la primera fecha que sea el año 1954. Voy a utilizar en este sentido el guión medio, que es el elemento separador para los tokens de la fecha. Me piden que sea el mes de diciembre, es el mes 12, y en este caso el día, que es el día 13. Entonces, por ejemplo, si buscara la consulta aquí, tendría que ver una disminución en la cardinalidad. Vean aquí, estoy hablando de 15.167, es decir, hay 15.167 clientes que nacieron después del 13 de diciembre de 1954. Pero me dicen además que los clientes no debieron de haber nacido después o debe de ser en este caso el intervalo entre el 13 de diciembre de 1954 y el 26 de junio de 1986. Entonces nuevamente la fecha de nacimiento va a ser en este caso menor, la voy a poner nuevamente en el formato estándar, que es 1986 el año. El día es junio, es decir, es el mes 6 y el día es 26.
Entonces voy a efectuar esta consulta. Y vean que en este caso estoy recuperando 11.697 filas. Es decir, hay 11.697 clientes que nacieron después del 13 de diciembre de 1954 y antes del 26 de junio de 1986. Esa es más o menos la distribución de clientes que tenemos. Vean que en esta consulta yo estoy excluyendo el 13 de diciembre y el 26 de junio. No se están considerando ni el límite inferior ni el límite superior. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí. Considerando los límites inferior y superior, entonces tendríamos aquí que cambiar los operadores de mayor a mayor igual y de menor a menor o igual. Entonces efectuamos la consulta. Vean que en este caso estamos teniendo una variación. En el caso de la cardinalidad estamos hablando de 11.700 clientes los que están cumpliendo en este caso con la condición. Ya habíamos trabajado en algún momento con búsquedas en rangos. Entonces decíamos, cuando nos interesa en este caso involucrar tanto el límite inferior como el límite superior, nosotros podemos cambiar la perspectiva de la consulta utilizando un operador que pueda trabajar con rangos. En este caso es el operador between. Entonces puedo utilizar con las fechas el operador between. ¿Por qué puedo utilizar el operador between trabajando con las fechas? Bueno, pues como les comentaba en algún momento, las fechas internamente, vamos a poner aquí, utilizando el operador between, las fechas internamente se almacenan con un valor, en este caso un valor entero. Entonces, como internamente tienen una representación a partir de un valor entero, es que yo puedo hacer en este sentido consultas que involucren rangos. Entonces efectúo en este caso la consulta y estaría recuperando exactamente la misma información. ¿Vale? Bueno, algunas variantes que podemos encontrar. Aquí lo voy a hacer directamente con la última escritura, que es con el operador between, asumiendo que estoy considerando tanto el límite inferior como el límite superior. Bueno, voy a cambiar por ejemplo la fecha. Voy a poner 13-medio 12-medio 1954. Entonces vean que aquí estoy cambiando el formato de representación. En la representación estándar comienza con el año, sigue con el mes y termina con el día. Vean que esta es la representación de fecha que nosotros normalmente ocupamos, que es comenzando con el día, seguido del año y seguido del mes y finalizando con el año. Voy a efectuar en este caso la consulta y vean que la consulta está en este caso está teniendo menos valores porque estoy utilizando en este caso la consulta con el mayor y el menor estricto. Pero vean que en este sentido no hay ningún error en el caso de la consulta. No está presentando en este caso ningún error porque la configuración regional con la cual estoy trabajando me admite en este caso que trabaje primero con el día, seguido del mes y después del año. Si eventualmente tuviéramos, por ejemplo, un formato de representación de Estados Unidos en donde comienzo con el mes y sigo con el día, eventualmente ahí podríamos tener un overflow y el mismo sistema manejador de base de datos me va a reportar el error. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con los formatos de fecha personalizados por región, porque eventualmente ahí podríamos tener algunas inconsistencias en el formato de representación que nos obliguen a generar algunos overflow. Por ejemplo, en el formato de Estados Unidos, dado que comenzamos con el mes, si yo no tuviera en consideración esa información y yo escribo el día 30, pues ahí tendríamos un overflow porque no existe el mes 30, ¿sale? Entonces ahí simplemente deberíamos de tener cuidado con eso. Si yo no quiero tener problemas con errores en el momento de la representación de la fecha, lo mejor es utilizar el formato estándar. Pero vean que la fecha también me permite en este caso trabajar con un formato que es el natural para nosotros cuando estamos escribiendo una fecha. Y el otro aspecto que les quería comentar en ese sentido es que yo utilicé en este caso como elemento separador, por ejemplo, el guión medio,
pero vean que sin ningún problema podría cambiar el elemento de separación, por ejemplo, al día, a la diagonal, ¿sale? Entonces voy a efectuar en este caso mi consulta y vean que la consulta no marca ningún error. Vean que son dos formatos de fecha que están funcionando sin ningún problema para poder hacer la recuperación, ¿vale? Entonces, aun cuando están permitidos estos en donde comienzo con el día, mes y el año, recuerden que la recomendación, si no queremos tener ningún problema nunca sobre las consultas con fecha, lo mejor es siempre utilizar el formato estándar que comienza con el año, sigue con el mes y termina con el día, ¿vale? Entonces, bueno, hay algunos comentarios sobre el manejo de fechas, por favor revísenlo y cualquier duda pues me comentan, ¿sale? Vamos con un ejercicio más antes de finalizar este video. Vámonos con el ejercicio 12. Bueno, me dice obtener la consulta anterior pero tomando en cuenta ambas fechas en el intervalo, siempre y cuando en este caso el cliente viva en alguna privada. Entonces ya vimos cómo puedo excluir el límite inferior y superior utilizando en este caso mayor y menor que, ¿sale? Si yo quiero incluir los límites inferiores y superiores, puedo utilizar mayor o igual o menor o igual, o puedo utilizar el operador between, ¿sale? Ya lo vimos que funciona sin ningún problema. Entonces, para el ejercicio número 12, vamos a trabajar lo siguiente. Para el ejercicio 12, entonces tendríamos... Voy a copiar la misma información, la que tenía con el operador between, que ya lo habíamos trabajado. Aquí está. Entonces me dice que debe de incluir el límite inferior y el límite superior, pero me dice que el cliente debe de vivir en alguna privada. Vean que en la consulta original no nos habían pedido la dirección. La voy a obligar a que salga para que veamos que efectivamente está cumpliéndose la condición que estoy agregando en este caso sobre la dirección, ¿sale? Entonces, bueno, ahí ya estoy viendo la dirección y me dice que el cliente debe de vivir en alguna privada. Eso significa que necesito aplicar o necesito combinar en la condición algo sobre el campo dirección. En este caso, lo que nosotros necesitamos, voy a utilizar en este caso el operador ILike. Y necesito que la dirección tenga, no sé en qué momento va a ocurrir, pero necesito que aparezca priv. Voy a utilizar en este caso simplemente el patrón de cadena priv porque no sé si va a aparecer en este caso abreviada o va a aparecer completamente la cadena privada. Entonces, para dejar un poco más robusta la consulta, vamos a dejar el patrón de cadena en priv. Y vamos a ver, vean aquí, como les comentaba, hay algunas direcciones que utilizan priv punto. Bueno, ahí no estoy agregando el punto porque si agregara el punto, pues solamente aparecerían las direcciones que tienen la cadena priv punto. Y ven que aquí lo estoy dejando un poco más abierto para que aparezca priv punto o que aparezca, por ejemplo, privada. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está, consulta 12. Clientes que nacieron entre el 13 de diciembre del 54 y el 26 de junio del 86 y que viven en alguna privada. Ejercicio 12. ¿Vale? Entonces revísenlo por favor, cualquier duda, cualquier comentario me lo hacen saber. Vamos con el ejemplo 13. Creo que todavía nos da tiempo de ver un ejemplo más y cerramos este video. Entonces el ejemplo 13 me dice extraer la mayor cantidad de información de las fechas en las que se otorgaron los préstamos utilizando la función extract. Bueno, aquí voy a comenzar ya a utilizar algunas de las funciones que trabajan en particular, en este caso con Postgres, que es la función extract. Muy importante, estas funciones que vamos a comenzar a ver y que nos van a permitir hablar sobre la manipulación de los elementos que guarda internamente una fecha, aquí sí debo de ser muy cuidadoso porque no todas las funciones van a trabajar en todos los sistemas manejadores de base de datos. Por ejemplo, la función extract es una función que trabaja exclusivamente en Postgres, ¿sale? Entonces, cada uno de los sistemas manejadores de base de datos va a trabajar con su propia función
Y entonces ahí, ahora que veamos este trabajo con partes de una fecha, yo les haré el comentario de cómo llevarlo a algunos de los sistemas manejadores más interesantes, como SQL Server u Oracle, que son de los más conocidos. ¿Vale? Entonces, bueno, para no cortar la idea del manejo de fechas utilizando la función extract, mejor voy a dejar el video aquí hasta el ejercicio 12 y en el siguiente video ahora sí comenzamos de lleno con la función extract para hacer los comentarios pertinentes, las distintas variaciones que se pueden tener en otros sistemas manejadores de base de datos y no dejar la idea partida en dos videos, ¿sale? Entonces, bueno, revisen hasta aquí los ejemplos que hemos estado trabajando, por favor. Cualquier duda, cualquier comentario me lo hacen saber y nos estaríamos viendo en la siguiente entrega. Muchas gracias por su atención y hasta luego.